Bien, chicos, la ayuntía hoy día correspondería el cierre de la materia completamente y revisión de esta a nivel general. El que queda pendiente de la ayuntía anterior es el número 7, que es el de Lagrange, que lo vamos a conversar hoy día también. Así que vamos a ir de forma creciente, resolver el problema número 1, el problema número 2, el problema número 3, y vamos a retomar el problema 7 de la ayuntía anterior, y con ello vamos a dar paso a los nuevos problemas. ¿Ya? En caso de que no alcancemos, la pauta de los últimos 3 sí está disponible, así que no hay pérdida de ello. Idealmente avanzar lo más expedito posible dentro de las próximas 2 horas y con eso culminar respectivamente. ¿Ya? Nosotros tenemos que partir desde la idea de que van a preguntarnos desde derivadas parciales, dado que continuidad lo revisaron ya. Y desde derivadas parciales, diferenciabilidad, hay un teorema que involucra la continuidad, así que es posible esperarse de que el concepto o la herramienta de verificar continuidad de funciones también vuelva a preguntarse, ¿ya? Dado que se contiene a través de un teorema. Recordar que tanto los temas de derivadas, continuidad, diferenciabilidad, es límites, así que límites hay que manejarlos todavía bien. ¿Ya? Con ello, nos vamos a enfrentar al problema número 1, que es este de acá, y nos preguntan, sea f una función de R2 a R, descrita de esta forma, y nos preguntan, f es continua, determine si la derivada parcial de f con respecto a x es continua, verificar si f... falta la... Gracias, Eduardo. Falta el compartir pantalla. Compartir pantalla. Ya, ahí sí. Ahora deberían ver la pantalla. Nuevamente, tenemos una cierta función descrita de esta forma. Nuevamente nos preguntan sobre la continuidad, si es que la derivada con respecto a x es continua, si es diferenciable, justificarlo, y el D vendría siendo como lo novedoso, dado que pregunta, calcule si existe la derivada direccional de f en 1, 1, en la dirección del vector menos 1, 1, y después nos preguntan cuál es la dirección máxima de tasa de variación en el punto 1, 1. ¿Ya? Recordemos que la continuidad es verificar si el límite de la función en el punto en donde no está incluido es igual al que incluye el punto. En otras palabras, verificar que el límite de esto en el 0, 0 efectivamente es 0. Para ello, continuidad. Tenemos que verificar que el límite de x, y tiende al 0,0 de f de x, y sea igual a f en 0,0. Esto es por verificar. Además, notamos que la función, el grado del numerador es 4. Luego tenemos que el grado del denominador es 4. Habíamos discutido además en su momento que cuando tenemos cosas dispares, generalmente ocurren cosas relativamente extrañas. En particular, la creencia de que esto puede que no exista está presente, porque tenemos grado 4, grado abajo en el denominador, pero este es el que se escapa de la regla. ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a intentar verificar que el límite existe efectivamente y vale 0 usando acotamiento. De la siguiente forma. Tenemos 0 por la izquierda, x cuadrado y al cuadrado, x cuadrado más y a la cuarta, menos 0. ¿Ya? Vamos a discutir dos estrategias ante esta desigualdad, en cómo encontrar una función más grande, desde el punto de vista que ya hemos trabajado antes. Como ambas términos están sumando, poseen términos pares, nosotros podemos hacer la eliminación de uno, todo con el respaldo de las desigualdades que habremos visto en algún momento. Pero para ello basta considerar, por ejemplo, que y a la cuarta es positivo,
Y si le sumamos x al cuadrado, nos queda x cuadrado más y a la cuarta, que es mayor o igual que x al cuadrado. Con ello, si hacemos las divisiones respectivas, nos damos cuenta que 1 sobre x cuadrado más y a la cuarta es menor o igual que 1 sobre x cuadrado. Ya, vamos a las desigualdades de dos puntos de vista, desde este punto de vista y además de este punto de vista. ¿Ya? Vamos a aceptar acá. En los últimos. Ya, muchas gracias. Bien, desde el punto de vista en que podemos suprimir alguna variable, vamos a eliminar esto, dado el respaldo que tenemos de las desigualdades. Con ello obtenemos x cuadrado sobre y cuadrado sobre x cuadrado, que esto es absoluto de x cuadrado. Al tender este límite al 0, 0, en estricto rigor, nos da que este tiende al 0. Tenemos 0 por la izquierda, 0 por la derecha, por lo tanto, efectivamente, el límite existe. Y además, vale 0. Por lo tanto, f es continuo. ¿Ya? Pato, Además, cuéntame. es que pensé que ahí se iban a ir las X. Ah, sí, sorry. Sí, queda y cuadrado efectivamente. Igual, pero Sí, no, está bien la corrección, sino que simplifiqué algo nada que ver. Muchas gracias por la observación. Con ello, también discutí otra posibilidad en cómo utilizar esta desigualdad. Por ejemplo, si tomamos un bypass aquí, mejor repliquemos la escritura. Notamos lo siguiente, por ejemplo, 0 menor o igual que x cuadrado y al cuadrado sobre x cuadrado más y a la cuarta. La desigualdad, por ejemplo, en vez de usarlo generalmente en el denominador, podemos usarlo en el numerador. ¿Cómo? Nos damos cuenta que esta desigualdad nace, si que cambiamos la orientación para que se pueda leer de esta forma, x cuadrado más y a la cuarta, se cumple, o sea, la lectura es al revés, x cuadrado es menor o igual que x cuadrado más y a la cuarta, que está escrito de esta forma. Nos damos cuenta, además, que x cuadrado está involucrado aquí, y esto puede ser menor o igual que y al cuadrado sobre x cuadrado más y a la cuarta. Encontramos una función más grande a través de la desigualdad del numerador. Ya, aquí este se mantiene, x cuadrado más y a la cuarta. Lo interesante que se simplifican ambas partes y nos damos cuenta de que nos queda y al cuadrado. Un símil con respecto a lo anterior. Ya. Bien, con eso corroboramos que la función es continua. Pregunta, antes de que la función sea continua, ¿nos dice algo con respecto a la diferenciabilidad? ¿La continuidad es capaz de decirnos algo relacionado con la diferenciabilidad? Por el triángulo de la muerte. ¿Pero dice algo o no dice nada todavía? Debería ser al revés, ¿cierto? Lo que comenta Juan es correcto. Con que nos diga que es continua, no nos dice nada sobre la diferenciabilidad. ¿Ya? Ahí está. La diferenciabilidad indica la continuidad. ¿Ya? Bien. Al ser continua, no hemos verificado nada sobre la diferenciabilidad. Interesante, en caso que la función no sea continua, sí podemos decir algo sobre la diferenciabilidad. Cuando no es continua. Cuando no es continua, entonces no es diferenciable, en ese punto. En este caso, como es continua, no nos dice nada. ¿Ya? Ahora, ¿Cuál es la derivada de la segunda? vamos a abordar el problema B, que nos preguntan. Pato, ¿cómo dijiste de la diferenciabilidad? Que al saber que es continua no nos dice nada de la diferenciabilidad. No. O sea, lo que dice es correcto. Me hacía referencia a que no nos dice nada. Si Ya. f es diferenciable, entonces f es continua.
El tema es que esta implicancia sigue siendo la derecha. Exactamente, lo que dice Juan. Si esto fuera negativo, o sea, la negación, entonces se niega la diferenciabilidad. Entonces, no continuo, entonces no diferenciable. ¿Ya? Eso es lo que se comentó en la anterior. Igual podría tener una punta. ¿A qué te refieres con punta? Esas como encuentros que eran... ¿En donde como no permite que sea diferenciable? Como una flecha puntiaguda. O sea, que claro. la derivada iba a tener distintas inclinaciones en ese punto. Claro, con que sea continua, bien, muy bien. De hecho, vamos a representarlo. Por ejemplo, el valor absoluto es continuo, pero no es diferenciable en la puntita. ¿Ya? En ese aspecto, podría incluso darse que no sea diferenciable la función, pero sí continua. ¿Ya? ¿Y cómo probamos que es diferenciable, Pato? En este tendríamos que aplicar el límite grande. Todavía no llegamos al ítem C. El ítem C nos piden verificar si es diferenciable. Ahí vamos a aplicar el límite grandote. Eso. Vamos con el B y para poder llegar al C. Nos preguntan si la derivada parcial con respecto a X es continua en 0, 0. Creo que en su momento lo discutimos y lo discutimos justamente con este ejemplo. Para nosotros verificar si la derivada es continua, lo que tenemos que hacer es derivar fuera del 0, 0. Que derivar fuera del 0, 0 derivamos directamente esta expresión, como lo sabemos hacer. En cambio, cuando queremos derivar lo que ocurre en 0, debemos hacerlo por definición. Con ello listo, recién obtenemos lo que es la derivada por tramos, en el sentido de que conocemos la derivada fuera del 0, 0 y en el 0, 0. Y verificar si esa derivada efectivamente es continua. ¿Ya? Si nosotros probáramos para las dos derivadas, tanto para X como para Y, ahí podríamos comentar algo sobre la diferenciabilidad. ¿En qué sentido? Ahí aparece lo que es el triángulo de la muerte. Si ambas derivadas existen y son continuas, entonces f es diferenciable. Si acá no hubieran colocado, verifique también la continuidad con respecto a y si ambas son continuas, el ítem C está, por decirlo así, siendo redundante, porque se puede verificar a través del tema. Pero como solamente nos están preguntando por una sola derivada, debemos corroborar la última parte. ¿Ya? Con ello, bajando lo que comentamos, vamos a verificar un x, y distinto del 0,0. Con eso derivamos como sabemos hacerlo a la antigüita, o sea, no a la antigüita es por definición, a través de las reglas de derivación, que en este caso es la regla del cociente. Recordando, se deriva la derivada del primero, del numerador, refiere al primero, y el segundo se refiere al denominador. Con ello nos queda la derivada del primero, con respecto a x, 2x y al cuadrado, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, por el segundo derivado, 2x. Y todo esto dividido en el denominador al cuadrado. X cuadrado más y a la cuarta al cuadrado. Nos damos cuenta además que podemos distribuir las multiplicaciones pertinentes y con ello simplificar 2x cubo al cuadrado por y al cuadrado más 2x y a la sexta menos 2x al cubo y al cuadrado. Y con esto dividido, x cuadrado más y a la cuarta al cuadrado. Notamos, se simplifican. Y con ello, 2x y a la sexta partido en x cuadrado más y a la cuarta al cuadrado. Con eso obtuvimos la derivada parcial de f con respecto a x para cualquier punto fuera del 0, 0. ¿Ya? Lo que nos falta ahora es verificar, determinar en estricto rigor la derivada parcial de f con respecto a x en el 0, 0, para ver cuánto vale y con ello ver la continuidad de estas derivadas. Ya. Pregunta, ¿cuál es la definición de derivada?
¿Se acuerdan todos que es un límite, cierto? El límite. Cuando h tiende a 0, ¿no? Efectivamente. Pato, Dime. este paso del que hiciste recién no es parte propiamente tal de la pregunta, ¿cierto? ¿Cuál? ¿Cuál de todo? El de calcular como la derivada genérica. Ah, es parte de la pregunta. Dice, determine si la derivada parcial con respecto a x es continua. Entonces Entonces, hubiera estado mal pasar directamente a hacer el límite en 0, 0. es que en 0, 0 tiene solamente la derivada en un solo punto. La idea es ver qué pasa fuera de ese punto y en el punto y ver que, por ejemplo, a ver, me explico. Fuera del punto se comporta así y en el punto se comporta así. Entonces hay que verificar que lo que está alrededor también se comporta de la misma forma. Claro. ¿Qué es lo que se ve con la continuidad de esto, por ejemplo? Pero ahora con respecto a x. Con respecto a la derivada. Ya. Uh-huh. Aquí de a de x, de f a de x en 0, 0. Por eso hay que calcular la general, que en este caso sería esto. Menos Y esto sería parcial de f en el punto. ¿Sí? la derivada parcial de f con respecto a y. Ya. Entonces, nos queda 0 más h, 0, menos f de 0,0, partido en h. Esa vendría siendo la definición que conocemos o hemos revisado a esta altura con respecto a la derivada parcial de f con respecto a x y en particular en el 0, 0. Si continuamos con el límite, nos damos cuenta, bueno, una pequeña reducción. Y la clásica pregunta, ¿cuánto es f evaluado en 0, 0 en estricto rigor? Según la función es 0. Efectivamente, 0. Nos vamos a preocupar directamente de esta parte, lo cual nos queda ya, todo lo que tenga x, h, aunque yo creo que ya la mayoría vio cuánto vale el límite. Bien, pregunta, ¿cuánto vale el límite? 0. 0. Esto se debe a que la expresión que está involucrada acá, hay un producto que está al 0, 0, 0 sobre h, antes que ocurra el límite, por consecuencia, 0. ¿Ya? ¿Con qué logramos con todo esto? Con esta derivada por definición y además esta derivada normal, somos capaces de construir la derivada por tramos. ¿Ya? Y esa derivada por tramo es df en dx es igual De la expresión que encontramos anteriormente fuera del 0, 0 y en particular en 0 es 0. Ahora, recién tenemos la derivada, la expresión de la derivada. Con ello vamos a tener que la continuidad. verificar la continuidad. Como acá, el límite de carbón tiende a 0. Y ese de calor. Luego, pregunta a grandes rasgos. Esta derivada, o bueno, esta función, veámoslo como una función, como otro tipo de función, ¿será continua? La cuarta. Ah, no existe. No existe. Claudio, desactiva el micrófono. Chucha, sorry. Me imagino, como, bueno, soplaran el nombre Claudio, está enseñándole a su hijo cómo derivar. No sé por qué. Ya, f en x en 0,0. Bien, debemos corroborar si esta derivada, que está expresada por tramos, efectivamente es continua. ¿Ya? Entonces vamos a batallar, entre comillas, con este límite.
dada la experiencia que ya llevamos acumulada con límites, ¿qué podríamos deducir? Primero visualizamos que el grado del numerador es 7 Ya, de y el abajo grado es del homogéneo. es 8. 7 y 8 no homogéneos. Que sí, ufa. Yo propongo que no. ¿Cómo lo vamos a verificar? Vamos a usar trayectorias o caminos. ¿Y cuáles vamos a utilizar? La clásica, que ya hemos trabajado antes, I igual 0. Con esto se reduce el límite simplemente a x. Y nos queda 2 por 0 por i a la sexta, partido en x al cuadrado más 0 a la cuarta. Y todo esto al cuadrado. Se me dieron vuelta los x con la y. Ahí sí. X por 0 a la sexta. La expresión, nuevamente, se hizo 0 antes que ocurriera el límite. Por lo tanto, en esa trayectoria cumple. Pero si tomamos otra trayectoria en particular, por ejemplo, a través del denominador, con la búsqueda de intentar igualar grados, x igual a, en estricto rigor, x al cuadrado y a la cuarta, por consecuencia, y al cuadrado igual a x. Una posible trayectoria. Con esto, si usamos esa trayectoria, x es y al cuadrado, el límite se reduce a una dependencia exclusiva de y. Con esto nos queda 2 por y al cuadrado por y a la sexta. Y esto dividido en y al cuadrado más y a la cuarta al cuadrado. En el numerador nos queda 2 y a la octava. En cambio, en el denominador nos queda y a la cuarta, 2 y a la cuarta. Y este 2 y a la cuarta está elevado al cuadrado. Entonces sería 4 y a la octava, que curiosamente da 1/2. Ante esto, al no existir el límite, podemos decir que la derivada no es continua. Y ya estamos en problema, no nos pueden, ya el teoremita... Abajo no es 2i a la octava. Ah, es que como están en paréntesis al cuadrado, y a la cuarta más y a la cuarta, queda en estricto rigor 2 y a la cuarta al cuadrado. Entonces queda 2 al cuadrado por y a la octava. Ah, vale, ya, sí. Gracias. Súper. ¿Ya? En ese contexto, ya probamos continuidad de la función como tal. Vimos lamentablemente que la continuidad de la derivada tampoco. O sea, vimos la continuidad de la función, pero no la continuidad de la derivada. Y como comentaron en el chat en su momento que puede existir algo con punta, como comentó Felipe, quizás por ahí tengamos un aspecto geométrico. Quizás ahí se produce en el 0,0 alguna cosa extraña. Bien. Con esto ya tenemos listo lo que es el ítem A, el ítem B, y nos están solicitando ahora la diferenciabilidad. ¿Qué nos hace falta ahora para ver el límite de la diferenciabilidad? Nos falta algo, ¿no? La derivada con respecto a y. ¿Ya? Aunque yo sé que son bastante audaces, y pregunto al aire, ¿cuánto será la derivada con respecto a y de esta función? Debería ser 0 también, ¿no? Debería ser 0, efectivamente. Primero necesitamos la derivada parcial con respecto a y en 0,0. Verifiquemos
que efectivamente sea 0, para que lo veamos todo. Con ello corresponde el límite con respecto a acá, donde va a ser 0, 0 más k, menos f en 0,0, y esto dividido en k. Ya revisamos que f en 0,0 es 0, y nos vamos a preocupar solamente de la función f de 0,k, donde los x toman valor 0, eso me olvidó, k al cuadrado, y los y toman valores k. Nuevamente, la expresión se hizo 0 antes que ocurriera el límite, por consecuencia, esto es 0. Y listos, estamos predispuestos ya para verificar la diferenciabilidad. Es un límite bastante grande de f de 0 más h de 0 más k menos f en 0,0 menos h por df en dx menos k df en dy. Y todo esto dividido en La norma. la norma, la famosa norma. Bien, ya tenemos bastantes valores calculados. Sabemos que en 0,0 la función es 0. Ambas derivadas parciales en 0,0 son ceros, por lo que nos vamos a preocupar simplemente de este límite de acá. Con esto, h al cuadrado más k al cuadrado. Bien, si reemplazamos lo que tenemos, nos queda todo lo que tenga x por h al cuadrado, k al cuadrado, h al cuadrado más k a la cuarta. Y todo esto dividido en la raíz de h cuadrado más k cuadrado. Si ordenamos esto un poquito, nos queda h cuadrado, k al cuadrado, y todo esto en h al cuadrado, k a la cuarta, h al cuadrado más k al cuadrado. Bien. Tenemos este límite de aquí, un pelín feo. ¿Y qué nos comenta nuestra intuición? ¿Existirá? ¿No existirá? Que acotar. Veamos qué nos dice nuestra intuición. Ya descubrimos que cuando tenemos grados pares, cabe la posibilidad de que pueda existir, como no, que es el 10% del que se escapa la regla de la tablita. Pero en este caso, es claro ver que hay una diferencia de grados. Arriba poseemos grado 2, en cambio abajo poseemos grado, arriba grado 4, 2, 2. En cambio acá, grado 4, y esta aporta un grado 1. Porque el máximo es 2, bajo la raíz, nos queda en grado 1. Lo que nos daría a visualizar un poco quizás que el grado de esto es 5. Con esto el numerador es más pequeño que el denominador, y lo que sabemos es que en esos casos podría fallar, ¿cierto?
Pero, ¿se acuerdan de la primera desigualdad que vimos? ¿Dónde está? Que este ejercicio venía con trampa. Con h igual 0. Ah, no, esta desigualdad. Esta. El truquito de este ejercicio está en esta desigualdad. Como la utilizamos en el principio, no hay que olvidarla. Y nos vamos a dar cuenta de algo. En vez de ser con h y con y, o sea, con x o con y, va a ser h al cuadrado más k a la cuarta, que es menor o igual que h al cuadrado. Mayor o igual. Mayor. Con esto nos damos cuenta de, usando acotamiento e intentar buscar el límite en cero, h cuadrado k cuadrado, h cuadrado más k a la cuarta, la raíz de h cuadrado más k al cuadrado. Bueno, en estricto igual aquí un cerito. Menos 0. Menor o igual. Vamos a usar el h, k cuadrado, y como estamos buscando una función menor o igual, recordad que esto es equivalente a h cuadrado menor o igual que k a la cuarta. Con esto, h cuadrado más k a la cuarta, h cuadrado más k a la cuarta, bajo la raíz, se simplifican, y con esto nos queda k al cuadrado sobre una raíz. ¿Y qué podemos hacer con esta raíz? Achicarla. Achicarla. En este caso, ¿cuál es idealmente eliminar? Entre comillas. H. H cuadrado. ¿Sí, cierto? Con esto nos queda k cuadrado sobre k cuadrado bajo raíz. En efecto, un k. Si esto lo hacemos tender al h, k tiende al 0,0, nos damos cuenta que esto también tiende al 0. 0 por la izquierda, 0 por la derecha. Y nos damos cuenta que efectivamente la función es diferenciable. Ya, el triángulo de la muerte se cayó en una parte muy alejada de todo este sistema. Pato, Dime. perdón, el h cuadrado más k a la cuarta no está elevado al cuadrado. De la Ah, no, función. el que estaba elevado al cuadrado era el de la derivada. Ah, ok, ya, Sí, el de la función normal estaba sin al cuadrado. ya, ok, Si gracias. hubiera estado al cuadrado, ahí estamos en problemas. Sí, ahí falla. ¿Ya? Bien, dos cosas que mencionar. La primera, antes de que se me olvide, que el triángulo de la muerte visto desde una sola línea, por ejemplo, es que las derivadas parciales existen y son continuas, entonces f diferenciable, entonces f continuo. Si nos damos cuenta, probamos la continuidad. La continuidad de las derivadas no se cumplió. Al no cumplirse, no nos dice nada sobre la diferenciabilidad. Nos dimos cuenta que por todos lados no podíamos concluir nada ante la diferenciabilidad, porque aunque estas sean rechazadas, no debería rechazar para atrás la existencia de decir que hay algo más atrás, por la implicancia. P implica Q, Q negativo implica P negativo. Al ser esto negativo, debería implicar algo acá negativo. Pero no se dio. En cambio, este fue negativo, este fue positivo. Al ser positivo, debe apuntar para la derecha. Y la única parte en que se cumple bien es esta de acá. Que esto se cumplió, por consecuencia, f es continua. Y la continuidad la verificamos. Lo único que no se cumplió fue la parte más extrema. Claramente, si hubiéramos sacado la diferencialidad al principio, nos ahorramos la continuidad. Eso es cierto. El problema que uno en la prueba siempre uno parte desde lo más arriba a lo más abajo. Si fuera libre elección, por ejemplo, esta deducción simple de la diferenciabilidad, lo que comenta Juan, es totalmente válido, porque está respaldado por el teorema. Pero en este caso verificamos los extremos del teorema, que no nos dicen nada sobre la diferenciabilidad, y sí o sí recurrimos a calcular la diferenciabilidad para verificarlo. Bien.
Hasta el momento, dudas, consultas, inquietudes. Yo tengo una, Pato, que quizás es de la materia pasada, pero no quedó tan firme, al parecer. Cuando en el denominador de un límite vamos a acotar y abajo es todo positivo y suma, es como que existe una cierta libertad, ¿cierto? Como para ir eliminando cosas. Sí, esa cierta libertad que le llamas está avalado por las desigualdades, que es lo que hicimos acá. Por Ya. ejemplo, el de eliminar, por ejemplo, de acá se eliminó el h cuadrado. También se puede hacer esa idea de que, por ejemplo, partir de k cuadrado positivo, sumarle un h cuadrado, nos queda h cuadrado más k cuadrado. Y si esto le aplicamos raíz, me equivoqué, era al revés, se parte con el... A ver, vamos, demostrémoslo bien, para explicar ese respaldo que está por detrás. Quedó sobreviviendo un k cuadrado. Entonces, h cuadrado es positivo. Si le sumamos un k cuadrado que también es positivo, nos queda h cuadrado más k cuadrado mayor o igual que k cuadrado. Si aplicamos la división, nos queda que 1 sobre h cuadrado más k cuadrado es menor o igual que 1 sobre k cuadrado. Y si le aplicamos raíz, Sigue siendo. nos queda ahí la desigualdad, o sea, la desigualdad que encontramos de acá a acá. En cambio, la de arriba se fue avalada a través de esto. Sí, gracias. Super. Lo segundo que iba a comentar, el primero fue con respecto a todos los temas involucrados. El otro es que cuando tenemos cosas no homogéneas, el SEBA es bueno en el sentido de que siempre menciona que es grado 4 no homogéneo. Se habla de homogeneidad cuando poseen el mismo grado. Ahí se dice que es homogéneo. En este caso, cuando hay grados que no son iguales, se le llama no homogéneo. Y cuando hay disparidad de grados, que es lo que ocurrió acá, que acá tenemos grado 4, en cambio acá grado 5, pero este grado 5 es a través de un no homogéneo. Usualmente pasan estas pequeñas cosas. ¿Ya? En su momento creo que lo discutimos con varios ejemplos más en concreto. Y esto se ve muy replicado en polares. Es uno de los motivos de por qué no se usa mucho polares, porque a veces quedan cosas como 0 partido en seno de teta. El cambio, el seno de teta puede ser en algún momento 0 y esta expresión se nos va al infinito. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado, pero idealmente ser consciente de que hay un respaldo de desigualdades. ¿Ya? Con esto tenemos listos los primeros 3 ítems, A, B y C. Y viene el novedoso, el interesante, que vendría siendo el D. Y la pregunta parte bastante preguntón en el sentido. Dice, calcule si existe la derivada direccional de f en 1, 1 en la dirección del vector 1 menos 1. Y la clásica pregunta es, ¿se acuerdan de lo que corresponde a una derivada direccional? Sí. Ya. ¿Qué dice la derivada direccional? Producto punto. Punto. Claro. Entre el gradiente, ¿Por el límite o por el gradiente? el gradiente Miren, por el... Juan me escribió en el chat, escribió una frase importante. Como es diferenciable, lo sacamos con gradiente. Eso es importante. Recordar que la derivada direccional, en su esencia básica, corresponde a un límite. X vector más t veces el vector de dirección más f de x menos. Y todo esto partido en t. ¿Ya? Esa es la esencia básica. Como bien dice Juan, y como bien calculamos también, f en este caso es diferenciable. Al ser diferenciable, nos permite o nos da la libertad de poder calcular la derivada direccional a través del gradiente. Ahora, ¿cómo calculamos el gradiente? Ya tenemos las derivadas direccionales. Poseemos las derivadas parciales.
con las derivadas de x. Ya. Solamente estamos Trazando el olvidando, valor que tenemos ahí. estamos olvidando un punto pequeño 1,1. detalle. Sí. Y el valor máximo. Que alguien frene a Juan un poquito. Pero que esta función esté partida o con dos definiciones no implica nada. Sí, eso para allá quiero llegar. Nos damos cuenta de un detalle, que el punto en donde nos están pidiendo las derivadas, o sea, en donde requerimos el gradiente, mejor dicho, en donde requerimos el gradiente, es en el punto 1,1. Como es en el punto 1,1, está fuera del 0,0. Entonces, esto nos indica que nosotros podemos derivar común y corriente, por ejemplo, la derivada con respecto a x, me acuerdo del denominador, sí, x al cuadrado más y a la cuarta, al cuadrado, esto era 6 algo, creo. No, era 2 y el y era 6, ahí sí. 2x y a la sexta. Y faltaría calcular con respecto a y. Ya, lo que nos dice el punto 1,1, para retomar la idea, como está fuera del 0,0, no es necesario calcular la derivada por definición, que es como el límite, sino que uno puede hallar la derivada fuera del 0,0, como lo que hicimos con respecto a x, aquí, esta de acá, que está fuera del 0,0, y evaluarla en el punto 1,1. Así obtenemos dicha derivada. Pero lo importante, acá lo importante, que independientemente que el punto esté o no en el lugar de conflicto, tenemos la ventaja de escribir la derivada direccional como el gradiente. ¿Ya? Eso es importante. Y como comentó Juan por chat, teniendo el valor del gradiente, también podemos saber cuál es la dirección de máxima variación. ¿Ya? Entonces, lo que necesitamos es df en dx en 1,1 y df en dy en 1,1. Sabemos que la derivada parcial con respecto a x es igual a 2x y a la sexta sobre x cuadrado más y a la cuarta al cuadrado. Lo que nos faltaría determinar ahora sería la derivada parcial con respecto a y, ¿cierto? Ya, aprovechemos y evaluamos en el punto 1,1 con respecto a x. Sería 2 por 1 a la sexta, 1 al cuadrado más 1 a la cuarta al cuadrado. Sería 2 sobre 2 al cuadrado, 1/2. Bien. Ahora, con ese 1/2, recién tenemos esto de acá. Nos faltaría la derivada parcial con respecto a y. Bien. La derivada parcial con respecto a y lo vamos a obtener derivando común y corriente, dada la ventaja que estamos fuera del punto en conflicto. Con ello, nos queda la derivada del primero, que es 2i, por la derivada del segundo, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado. Y nos queda x al cuadrado más y al cuarta al cuadrado. ¿Ya? Como simplemente estamos encontrando un valor, vamos a evaluar esta derivada. Y nos queda 2 por 1, 1 al cuadrado, más 1 a la cuarta, menos 1 al cuadrado por 1 al cuadrado, por 4 por 1 al cubo. Y todo esto dividido en 1 al cuadrado, más 1 a la cuarta al cuadrado. En resumen, nos queda 2 por 2, que es 4, 4 menos 4, o sea, 4 por 1, menos 4. Menos uno dato. ¿No? ¿Ah? No olvidarlo. Y nos da un lindo cerito. Por lo tanto, el gradiente de nuestra función en el punto 1,1
corresponde a 1/2,0. Bien, partamos primero por la derivada direccional. La derivada direccional en el punto 1,1 es el gradiente de la función en el punto 1,1 por el vector de dirección, siempre y cuando este vector de dirección sea norma 1. Vemos que el vector que nos están preguntando es en el 1 menos 1. 1 menos 1. Este de acá, ¿posee efectivamente norma 1? No, porque es raíz de 2, ¿no? Efectivamente. Nos damos cuenta que la norma de este vector, recordemos que la norma es cada componente al cuadrado, y nos da efectivamente raíz de 2. El vector que sí podemos utilizar tiene que ser 1 partido en raíz de 2 por el 1 menos 1. Quedando así, por consecuencia, que la derivada direccional es entonces df en db en 1,1 es igual a el gradiente 1/2,0 por 1 partido en raíz de 2, 1, menos 1. Recordemos que la constante puede moverse por donde quiera y nos preocupamos directamente del producto punto. Componente por componente en suma, quedando así 1 sobre raíz de 2 por 1/2. Uno sobre 2 raíz de 2. Más que me di cuenta de algo. Era menos 1 y 1. Bueno, no afecta mucho el problema, sí. Esto es menos, más, menos, más. Aquí hay un menos, acá hay un más. Menos, más, menos. Ahí sí. Más que calcular la derivada direccional, el fin del problema buscaba en la obtención del gradiente. En cómo nosotros podemos obtener el gradiente. ¿Ya? Complementando la segunda parte, que nos preguntaban cuál es la dirección máxima de tasa de variación, discutimos en su momento que a través de las propiedades del producto punto nosotros podemos verificar cuál es la máxima variación. La esencia, o en dónde proviene, es, como comentamos, desde el producto punto. Juan ya logró visualizar que es el mismo gradiente. La construcción, no nos olvidemos de la construcción de esto. Y para que esto sea máximo, el ángulo en que debe ocurrir esto es 0, quedando así que la máxima variación, su máxima como valor es la norma del gradiente, y la dirección es en la dirección del gradiente sobre la norma. Quedando así, voy a ser bastante flojito en este sentido, 1,0, o sea, 1/2,0 sobre 1/2,0. Y alguien se habrá dado cuenta que para que esto posee norma 1, redoble de tambores, 1,0. Ya. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Con dudas? Oye, Pato, Cuéntame. una consulta que me dio, pero básica. Cuando derivaste, bien volviendo al ejercicio, cuando derivaste de f con respecto a de x, Bien, Erra.
Sí, en la parte B, no sé si estoy yo, me he perdido 2x cuadrado, te quedó la primera, cuando derivaste al principio ahí. 2x y el cuadrado. ¿Sí? Ahí estoy derivando respecto a x primero, ¿no? Sí. Como después respecto a y no lo dice. Como después se te deriva respecto a y. Ah, con respecto ahí, con respecto ahí está acá. Ah, efectivamente. Nos faltó acá el x cuadrado. Este de aquí se desplaza un poquito. Sí, efectivamente. Lo bueno es que el punto es el 1,1, menos mal. X cuadrado. Y aquí sería 1 por 1 al cuadrado. Sí, esa era la corrección, ¿cierto? Sí, vale. Súper, no, está bien, está bien súper. Esas preocupaciones preocupan, valga la redundancia. Sí, uno se cuestiona así la vida, al fin y al cabo. Claro. ¿Ya? Bien, ante eso, ¿Pato? no, cuéntame. El vector B está definido por el gradiente dividido por el valor absoluto. Ah, ya, no, es la norma. Déjame copiar esto y vamos para allá. Sí, corresponde a la norma en estricto rigor. A esto de acá te refieres, ¿cierto? Sí, eso mismo. Sí, es la norma. Es la norma de 1 partido en raíz de 2. Porque este vector tiene que ser de norma 1. Y lo curioso, que esta norma, la norma de ese vector, a ver, ¿dónde lo hago para no... Vamos a ver esto un poquito nomás. Y por la derecha un poco. Ahí sí. Ya, lo más curioso es que esa norma, esta norma de acá, es la raíz de 1/2 al cuadrado más 0 al cuadrado, quedando así 1/2. Entonces el vector 1/2,0 dividido en 1/2 es 1,0. Pero sí, No, en sí, estricto rigor eso lo es la norma. entiendo, pero la ecuación me refiero al ladito a la izquierda. ¿Eso es por... ¿De dónde viene? Ah, ya, ¿verdad que el vector de máximo crecimiento en este caso tiene que ser en la dirección del gradiente, ¿cierto? Sí, Ya. Lo que pasa es que este vector B, además de que para que sea máxima tasa de variación, tiene que ser de norma 1, es por definición. Por eso imponemos que sí. se debe dividir por la norma. Es Perfecto. como la misma estrategia que se usa acá cuando nos verificábamos si efectivamente estos vectores poseen norma 1. Y cuando lo corroboramos, decíamos, ah, ya, tengo que dividirlo por la norma para que efectivamente ahora sí tenga norma 1. Pero sería la norma de B, no de BF, ¿o sí? No, con la norma de B. Nosotros en la parte 2 nos estaban preguntando cuál es la dirección. Y la dirección ocurre cuando el vector B tiene un ángulo entre medio del gradiente de 0. Es decir, que ambos son paralelos. B, el gradiente de F. Y como son paralelos, se dice que B tiene que estar en la dirección del gradiente y como por definición, la dirección de este vector debe ser de norma 1, es por ello que se divide por el gradiente del mismo vector. Perfecto. Gracias. Súper. Ya, llevamos casi la horita. Bueno, vamos súper bien. Ya, con el problema superado, este es un gran recuento de lo anterior, un gran recuento. Y lo que nosotros vamos a enfocarnos ahora va a ser desde regla de la cadena, derivada implícita, y ya recordar máximo y mínimo, tanto con o sin restricción. A modo de discusión, por ejemplo, la ayudantía está pensado hasta acá, el problema 4, incluyendo el pendiente de la ayudantía anterior. ¿Ya? Si nos da el tiempo, bacán para resolver el 5 y el 6. Pero de todas formas, nuevamente, el 5 y el 6 están con pauta.
Bien, vamos a ejercitar ahora lo que es la regla de la cadena, de un punto de vista un poco más interesante que teórico. Es el problema número 2. Y nuevamente, esta regla de la cadena involucra derivada direccional. Bien, nos comentan, sea f una función f grande, o f pequeñito acá. Ah, no, está bien. Me equivoqué yo al tipear acá. Aquí va una f por si acaso. Es f de x, y igual a f x más 3y, 2x menos y. ¿Ya? Bien. Sea f una función diferenciable, es decir, que posee dos derivadas, doble derivada. O sea, posee derivadas y existen y son continuas. ¿Ya? Todo bonito, todo bonito. Suponga además que el gradiente en el 0, 0 vale 4, menos 3. Y dice, determine la derivada de la función f en el origen en la dirección del vector v. Ya acá no nos dicen de forma explícita que es la derivada direccional, pero se entiende. ¿Por qué se entiende? Determine la derivada de la función en el origen se refiere 0, 0, en la dirección del vector v. ¿Ya? Aunque ya no diga la dirección, se entiende que es la derivada direccional. En otras palabras, se requiere, o sea, se busca que la derivada direccional de f grande, ojo, f grande, con respecto a esa dirección. Se busca, necesitamos el gradiente de nuestra función f grande. Es decir, el gradiente de f en dx, de f en dy, en el origen. ¿Ya? Antes de abordar las derivadas que aparecen a través de la regla de la cadena, nosotros debemos verificar algo: la correspondencia de la información. Lo que nos están preguntando es la derivada direccional en el origen, o la función en el origen. Lo primero, notamos lo siguiente, que si nosotros evaluamos f en el 0, 0, esto es equivalente a decir f de 0 más 3 por 0 de 2 por 0 menos 0. Es decir, la función evaluada en 0, 0. ¿Por qué hacemos esto? La información que nos están dando con respecto al gradiente efectivamente corresponde para después utilizarla con la función f grande. ¿Qué pasa? Que hay problemas, hay situaciones en que nos dicen, ya, efectivamente evalúa el 0, 0, pero acá esta función nos da 1,0, por ejemplo. Entonces, este gradiente no nos sirve porque la función involucrada fue 1,0. ¿Ya? Esto dado porque hay ejercicios, cuando antes me dedicaba a hacer muchas clases particulares en el diurno, habían ejercicios en que nos dan una tabla de información con muchas gradientes, con distintos valores. Entonces acá, más que evaluar la regla de la cadena, lo que evaluaban era también la asociación de información. Porque de estos tres, uno tenemos que utilizar, pero la pregunta es ¿cuál? Y ese se obtiene a través de evaluar la función grande y así saber qué punto le corresponde a la función pequeñita. ¿Ya? Por eso se ve primero la correspondencia de la información, en este caso como es en el origen, evaluamos directamente 0, 0 y nos damos cuenta que efectivamente también es f en 0, 0. Con eso listo, nosotros podemos ya estar en disposición de querer derivar. Para ello vamos a hacer uso de nuestras famosas variables auxiliares o cambios de variable, que serán u x más 3y y b 2x menos y. ¿En dónde? Por recomendación. Es bueno calcular cada derivada porque se utilizan eventualmente. Tenemos que es 1, tenemos que es 3, b con respecto a x tenemos que es 2, b con respecto a y
que es menos 1. Bien. Además, por otro lado, usando este cambio de variable, o esta sustitución, ¿para dónde se me va ese f? Nos podemos armar el siguiente arbolito, en donde f depende de u, depende de b, depende de x y depende de y, ambos. Y f está en el mismo nivel con respecto a f grande. Con ello, ya listo, predispuesto. Pregunto, ¿cuánto es de f con respecto a x? ¿Alguien que se la quiera jugar? En du en dx más df en db por db en dx. Súper bien. Ahí pelea de coros casi. Después df en dy, si no me mal recuerdo, una vez comentaron por chat, es lo mismo pero con respecto a y. 4 arriba es db en dx. Ah, ya, estaba pensando en el y ya. Más df en db, db en dy. Bien, tenemos las derivadas. Lo interesante ahora es que tenemos valores. Si nosotros evaluamos esto en el 0,0, nos damos cuenta de algo. Pregunta, voy a hacer un poquito más grande la imagen. ¿Cuánto vale df en du en el 0,0? Tenemos el valor 4, pues, ¿no? 4. Súper. Esto de acá, esto se desglosa de la siguiente forma. df en du ahora, porque los parámetros de entrada se los catalogamos como u. Simplemente u y b. Donde df en du en 0,0 es 4 y además df en db en 0,0 en este caso es menos 3. Y además conocemos las derivadas. Se obtiene así lo siguiente. Este evaluado en el 0,0 es 4 y este también es 4. En el 0,0 la derivada de f con respecto a b o con respecto a la segunda componente es menos 3 y menos 3. En cambio, du con respecto a x también lo conocemos, que es 1. Db con respecto a x también lo conocemos y es 2. Du con respecto a y lo conocemos que es 3. Db con respecto a y lo conocemos que también es menos 1. Con ello, concluimos con los valores 4 por 1, menos 3 por 2, así quedando 4 con menos 6, menos 2, y aquí 4 por 3, menos 3 con menos 1. Ufa, nos queda 12 más 3, 15. En resumen, el gradiente de nuestra función f grande a través de esa definición en el 0,0 es menos 2,15. Pregunta del millón del siglo. ¿Dudas, consultas e inquietudes? El grueso del problema no está en la derivada direccional. Ya lo sabemos manejar. Lo importante está aquí. Siento que hay mucho silencio. Pato, la derivada direccional que me daban en el enunciado era de la f pequeña. Sí, de la f pequeña. No loading. Sí, no es la derivada direccional. El gradiente. El gradiente, eso, perdón. Sí,
Sí, el gradiente es de la f pequeñita. Ahí hay que diferenciar muy bien cuando es f grande y f pequeñita. Un break. La relación que me costó entender fue la del, como que, de traer los valores que daban del gradiente de f Ah, chico. eso se debe por la correspondencia de información, que es la que obtuvimos acá. A eso dan el f y sacamos f grande del gradiente, digo. Ah, sí. Como por algo, en un principio usamos la idea de la correspondencia para verificar que la información que nos estaban dando efectivamente corresponden. ¿En qué sentido? Acá la función está en el 0, 0. Al ser en el 0, 0, el gradiente también se deduce que sus derivadas están evaluadas en el 0, 0. Quedando así 4 y después de f de i en 0,0, quedando menos 3. Qué bien, que si nosotros evaluamos en el 0, 0, sabemos que este acá va a ser 0, 0. Si el u con respecto a x, en vez de ser un valor en concreto, hubiera sido una representación de x e y, ahí uno reemplaza lo que es con respecto a x e y. Y con respecto a las derivadas, estas, al evaluarse en el 0,0, verificamos que la correspondencia también es en 0, 0. ¿Ya? En un caso hipotético, pensemos que si evaluamos en el 0, 0, y acá nos hubiera dado f de 1,1, al momento de evaluar en 0,0, estas derivadas de f de u, al igual que la función, también quedarían como f de 1,1, en un caso hipotético. ¿Ya? Por eso es importante verificar la correspondencia de la información, y además nos regalaban, o sea, no es que nos regalan, estaba en el enunciado dicha información. Cabe recalcar que este ejercicio es nuevo, o sea, nuevo en el sentido de que lo rescaté del libro Peter Ruiz, dado que mezcla varias cosas, pero bien pequeñito, o sea, liga regla de la cadena, liga derivada direccional, y con eso el concepto de diferenciabilidad, que Juan ya está hablándolo desde el chat, si no me equivoco. Entonces, ejercicios pequeños involucran muchas cosas. Para mí lo encontré interesante porque veía desde derivada direccional hasta regla de la cadena. Todo mezclado. Ahora, Juan comentó. Ahora, como también es diferencial, repetimos los ejercicios anteriores, efectivamente. Bien, con la obtención del gradiente, ya estamos listos y dispuestos para poder calcular la derivada direccional en 0, 0 en el vector 1, 1. Y además hallar la derivada direccional, o sea, hallar la dirección en donde existe el mayor crecimiento. Yo creo que con eso todos sabemos hacerlo súper bien. Es lo único que sé y lo repito una y otra vez. Bueno, así se aprende de mejor forma. Con el gradiente listo y dispuesto, tenemos todas las herramientas disponibles para calcular lo que nos piden. ¿Ya? Primero, la derivada direccional con respecto a la dirección del vector 1,1, lamentablemente este vector no posee norma 1, dado que posee 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es raíz de 2, por lo que debemos normalizar, como comenta Felipe, y nos queda así el vector 1 sobre raíz de 2, 1,1. Por consecuencia, la derivada direccional de f grande en 0,0 correspondería al gradiente en 0,0 por producto punto, el vector de dirección, es decir, menos 2,15 por 1 partido en raíz de 2, bueno, el raíz de 2 dejémoslo afuera para que no nos moleste, 1 partido en raíz de 2, 1,1. En otras palabras, 1 partido en raíz de 2 por menos 2 más 15. Quedando así, 13 sobre raíz de 2. Y con respecto a la otra pregunta, ¿en cuál es la dirección de máximo crecimiento al igual que el ejercicio anterior? Ese vector tiene que ser al igual que el gradiente y dividido en su norma por efectos prácticos. En otras palabras, menos 2,15 y ahondando en la flojera,
la norma de 2,15 expresada. Porque lo que importa es esto de aquí. Sí, al ser f diferenciable y como este está compuesto por f, se asume que f es diferenciable, f grande. ¿Ya? Nuevamente, el problema, más que derivada direccional, más que encontrar la dirección de máximo crecimiento, estaba en cómo nosotros encontramos el gradiente que conecta todo esto. Porque al fin y al cabo, acá es producto punto y acá es enunciar que es la misma dirección que el gradiente. No denota tanto esfuerzo como lo fue determinar efectivamente el gradiente. ¿Sí? Pato, Cuéntame. sí, a veces, o en algunos ejercicios, se da que ese B del 2, como la dirección, es negativa. Ya, eso es, pero negativa imponiendo el negativo o negativo de forma natural. No, o sea, se dice que va a ser negativa por el ángulo de pi, algo así. Ya, cuando es negativo, se está pidiendo la de menor crecimiento. Ajá. Eso se debe nuevamente por la construcción, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí está. Por ejemplo, partiendo de esta idea en que nos piden la de mínima variación, en vez de considerar el ángulo 0, se considera el ángulo pi. Y aquí nos quedaría, el coseno nos arrojaría un -1, por consecuencia sería menos el gradiente. ¿Y qué significado representaría con respecto a la dirección? Bueno, el ángulo comprendido entre el gradiente y el vector de dirección tiene que ser de pi. Con eso nos dice, si el vector gradiente apunta hacia arriba, el vector de dirección debe apuntar hacia abajo. Y con esto se tiene un ángulo de pi. Son opuestos, de sentidos opuestos. Por eso a veces o hay problemas en que se impone el menos. ¿Sí? Ahí sería el menor crecimiento. En caso que se imponga Para un el negativo caso, acá. sí, que sea menos el gradiente. Menos el gradiente. Ok. Con esto, ya listo, vamos a avanzar con el próximo problemita. Aprovecho de preguntar, hoy día vieron Edo en clase, ¿cierto? Sí, vimos Edo de primer orden. ¿Qué momento? Cristian Lago. O sea, no es el menor crecimiento. A ver, vamos de nuevo. Hagamos un... me equivoqué. Antes. Ya, la derivada direccional, ante dos contextos, para que lo clarifiquemos y todos estemos bien. Mayor crecimiento, derivada mayor, o máxima, pongamos acá máxima. Máxima. Su valor es la norma del gradiente. Y el vector en que ocurre esto es en la dirección del gradiente, positivo. Y el derivada direccional mínima variación, o la menor variación, la más negativa, correspondería menos el gradiente, la norma del gradiente, el valor, y en qué dirección, en menos el gradiente. Ahí está. Dirección de máximo crecimiento, en la misma dirección que el gradiente, y sentido. Y de menor crecimiento o mayor decrecimiento, mayor
ahora sí esa palabra, no, de mayor decrecimiento o menor crecimiento, su valor es menos el gradiente. ¿Y en qué dirección? En el sentido opuesto al gradiente. Uh-huh. Bien. Súper bacán, me alegro. Bien. Nuevamente, el problema número 3 no mezcla tantas cosas, o sea, no es que mezcle tantas cosas claramente, sino que mezcla algo que manejamos, que es plano tangente, con derivada implícita. No hay que olvidar plano tangente y recta normales. También puede ser una pregunta. En este caso decidí mezclarla en dos para que sonara un poco más interesante. Y acá se involucra lo que es la derivada implícita. Para ello, primero debemos recordar que la definición de plano tangente... ¿Alguien va a hablar algo? Hay que recordar lo que es el plano tangente, en particular cuando estamos enfrentándonos en distintas posibilidades de funciones. Por ejemplo, si nos enfrentamos a una función de dos variables, su normal correspondería a df de x, df de y, como menos 1. En cambio, si nos enfrentamos a una función de tres variables, su normal es coincidente con su gradiente. ¿Ya? Esto como recordando lo que es plano tangente. Ahora, recordando lo que es la derivada implícita, vamos a abordarlo desde el punto de vista más sencillo, que es la formulación teórica. En este caso nos están comentando que existe una superficie, ojo acá, que se cortó un poco la superficie, es toda esta de aquí, y vamos a determinar de forma teórica cómo se despejaría cada una de ellas. Nos están preguntando que despejemos U en función de las otras tres de forma implícita, a nivel local. Para ello, vamos a imponer un F grande, X, Y, Z, U, igual a 0, donde U depende de X, Y, Z. El arbolito que aparece de forma natural es depende de X, depende de Y, depende de Z, y además depende de U, que a su vez depende de X y Z. Si derivamos de forma teórica, nos queda df de X más df de U, porque U también puede llegar a X, df de X, df de U, y de U de X. de U de X. Igual a 0. Y si despejamos la derivada que es de nuestro interés, que en este caso es de U a de X, nos damos cuenta que de U a de X es menos, restamos esta cantidad y eventualmente dividimos esta cantidad. Df en dx, df en du. Para que exista localmente la derivada, se requiere que df en du sea distinto de 0, que en otras palabras sería el denominador. Y acá, en resumen, u de x, u de y, que son las derivadas que necesitamos, dado que la función que nos están pidiendo despejar es de tres variables, y cuando estamos enfrentados a una función de tres variables, la normal requerida para el plano debe ser de coincidente con la norma su gradiente. Entonces, u de x correspondería menos f en x con respecto a f en u. F en y es menos fi sobre f de u. Y el último, f de z sobre f de u. Bien. Vamos a ver, tomamos un respiro. Pregunta, ¿todos bien con respecto a la derivada implícita?
No, ocupaste la base para definir la X y Z bajo la definición. Claro. Bien, vamos a primero calcular que efectivamente existan dichas derivadas de forma local, de la implícita. Para ello necesitamos formar nuestra función f grande. Nuestra función f grande, doble, nada que ver, es x y z u más x cubo menos 5 y z cuadrado más 8u menos 8z igual a 0. Ya, antes de determinar la derivada, recalcar algo. El punto que nos están regalando es con respecto al orden u, o sea, con respecto al orden x, y, z y u. Es decir, x es 0, y es 0, z es 1, y u es 1. ¿Sí? Hay algo que no me inspira confianza. Dame un segundito. ¿Dónde rescatar el problema? Lo habré copiado bien. Ah, claro, lo copié bien, pero no leí el enunciado del problema original. Ya. Vamos a hacer una pequeña modificación para no quedarnos con las ganas del problema. Esa modificación está aquí. Al cuadrado, al cuadrado. Ya está. Bien. Ahora ¿cómo queda la derivada de f con respecto a u? Para verificar si efectivamente se cumple. El despeje implícito de nuestras derivadas. ¿Alguien que se la quiera jugar? ¿Qué preguntaste, Pato? Disculpa. ¿Cuál es la derivada de f con respecto a u? 1 más 16u. Es Ya X y Z, diría yo, x y z. más 16u. Ah, sí, tiene Sí, razón. más 16, sí, tiene toda la razón. Más 16u. Si nosotros ahora evaluamos el puntito, nuestro puntito es 0, 0, 1, 1. Todo lo que tenga x es 0, todo lo que tenga y es 0, todo lo que tenga z es 1, todo lo que tenga u es 1. Por consecuencia, nos quedaría 0 por 0 por 1 más 16 por 1. ¿Cierto? Quedando así 16 distinto de 0. Por lo tanto, existen derivadas para u que depende de x y z en 0,011. Listo. Con esto ya tenemos cuánto vale f de u.
y en este caso da 16, y además sabemos que existen dichas derivadas. Con esto vamos a, entre comillas, desvivirnos para calcular las derivadas. ¿Alguien quiere comentar algo? Cholo. Es que es 16 más 1. O, Este 1, dices tú. 0. 0. Sí, 0 por 0 por 0. O sea, tengo la mala costumbre de especificar los valores para que se vea que se reemplazó entre comillas. Súper bien, sí, yo estaba medio distraído. No se preocupe. Bien, ya sabemos cómo es la derivada del denominador, así que no nos vamos a esforzar en calcularla de nuevo, ya está lista, porque en cada derivada, para despejarla, requiere de eso. Bien hecho, lo borré. Ahí sí. Listo. Bien, ¿cómo quedaría el numerador para df de u? O sea, df con respecto a x. Nos quedaría IZU más 3x cuadrado y lo demás es 0. Con respecto a y, xzu menos 5z cuadrado y nada más. Y con respecto a z, último, xiu menos 10 y z menos 8. Y a cada uno de ellos, si lo evaluamos en el puntito, vamos a obtener las derivadas. Sabemos que el denominador para ambos, o sea, para todos, corresponde a 16. Lo calculamos en su momento. 16. Y recordar que x e y son 0. Los demás son 1. Entonces, donde haya x, se hacen ceros. En este caso, 0, 0, 0. Y los y también son 0. 0, 0. Lástima. Nos dimos cuenta que la derivada parcial con respecto de u con respecto a x será 0. Con respecto a z, o sea, con respecto a y, nos quedaría menos 5 por 1 al cuadrado. Y el último nos quedaría menos 8. En resumen, la derivada de u con respecto a x en el puntito es 0. La derivada de u con respecto a y en el puntito es 5/16. Y la derivada de u con respecto a z en el puntito nos da 1/2. Entonces, la normal para el plano sería 0, 5/16, 1/2. Y como no me gustan las fracciones a mí, vamos a multiplicar todo por 16, quedando así 0, 5, 8. ¿Ya? ¿Por qué podemos hacer esto? Es porque el soporte del plano es la normal. Pero si tenemos una normal más larga o más pequeñita, sigue siendo soporte para el plano. Así que indiferente. ¿Bien? Y para finalizar, el plano sería x menos 0, y menos 0, z menos 1. Esto se debe a que el punto es 0,1,1. Usamos los primeros 3. Por 0, 5 y 8. Quedando así, 0, x menos 0, más 5 y menos 0, más 8, z menos 1, igual a 0. 5i más 8z
menos 8 igual a 0. 5i más 8z igual a 8. Y con eso obtenemos el plano. Bien, más que el plano en la pregunta, nuevamente, lo que importaba era visualizar efectivamente el entendimiento de la derivada implícita, que se resume desde la teoría a unas simples derivadas. ¿Cuánto de este ejercicio también lo sacaste del libro? Así es. Bien. ¿Y era el único Solamente- o había similares? No, hay varios, solamente que los leo y los modifico. Vale. Déjame, te digo la página del tiro. En caso de que... ¿dónde está? Bueno, primero que todo es en el capítulo 3. Y en la página número... Ya, yo lo saqué del ítem 23 de las preguntas. En particular, de la página del libro, que lo tengo impreso. Página 295. Comentamos el libro la ayudantía anterior. Se llama Cálculo Vectorial Pita Ruiz. Como bien dicen, el más conocido, el Pita. ¿Ya? Bueno, dando un contexto a ese libro, es uno de los pocos libros que me he leído matemática completo, a través del derecho. ¿Ya? De hecho, el capítulo 3, que es de derivada implícita, regla la cadena, es muy completo. Hasta el certamen, por ejemplo, es recomendable leer del capítulo 3 hasta la página 296. Ahí tiene muchos ejercicios relacionados y parte desde jacobiano, desde matriz jacobiana hasta regla la cadena, que vendría siendo como un tercio del curso, de la prueba, mejor dicho. El otro tercio se encuentra en el capítulo 2, en la mitad del capítulo 2, en donde se encuentra derivadas parciales, diferenciabilidad, página 295. Y en el capítulo 4 están máximos y mínimos con o sin restricción. ¿Ya? También. De hecho, el libro es como, por decirlo así, mi pastor. Después está Roberto Campos Weiss, que es un alumno de la Católica, que me juntaba con él a discutir sobre cosas de matemáticas, aparte que me enseñaba matemáticas, en unos talleres de la Católica. Y después el profesor Eric y Roberto. Pero el principal, el top de top, Pita Ruiz, el librito. ¿Ya? Claramente el libro tiene más de lo que se ve en clase, así que descuiden de ello. Si es que ven algo que no entienden y después dicen, o sea, que no es que no entiendan, sino que no lo hayan visto, pregúntense, ¿lo vimos en clase? ¿Ya? Porque hay cosas muy buenas, muy choras. De hecho, el término del capítulo... Esto. Al final del capítulo discute sobre un método que se llama Newton-Raphson y habla sobre las aproximaciones de las funciones a través de jacobianos. Que son... Bueno, al matemático puro le interesa harto, al industrial le sirve más las regresiones. Ya. Avancemos con el próximo problemita. El método de Newton-Raphson sí es un método iterativo. En la idea básica de una curva, por ejemplo, se intenta buscar la raíz, si es que queremos igualarlo al cero, y tenemos un punto de partida, entonces va igualando las pendientes, después toma este como punto de partida, después toma esta pendiente, toma este punto de partida, tiene esta pendiente, llega hasta acá, y después se acerca mucho al punto de raíz. Es el método Newton-Raphson, pero así muy, muy laxo. Bien, tenemos listo el ítem 1, 2, 3 y 4. O sea, vamos al 4 ahora. Isaac Twist y Newton. También hay uno que se llama el método de punto fijo, que utiliza el teorema de Bolzano, que empieza a verificar si pasa por el cero o por el no.
También es un método interesante. Después hay otro, se me acuerdo, y eso que di análisis numérico el semestre pasado. Bien. Ya. Con respecto al problema 4 o 5, tengo que hacer una modificación en la pauta, porque estos son ejercicios de trimestres anteriores y la pauta está hecha con respecto a esta formulación. Ya, lo que debo hacer es formularla de esta forma, que lo único que cambia es un signo, el signo de lambda. En vez de considerarlo en más, la escritura que tengo ya la pauta es considerarlo con un menos. Pero esa modificación la tengo que hacer de aquí a mañana, así que va a estar. Este es el agua. Cualquier consulta hágaselo a Cristian, parece que sabe mucho, igual que Juan. Todos para allá. Bien. Ah, nos falta algo. Este de aquí. No. Me acuerdo el nombre. ¿Vamos a hacer el 7 entonces? Sí, pero este 7 es de la ayudantía anterior. Ah, ya, perfecto. Este es de la ayudantía 9. Que este es interesante, porque voy a cruzar los dedos de que entre algo así. Ya. Se tiene una empresa. Recordemos. He inventado, todo es ficticio. Aunque hay un edificio en Estados Unidos que se llama Trump. Recordemos el método de Lagrange. El método de Lagrange consta de que nosotros tengamos nuestra función objetivo, que la denominamos como f. Su método de resolución es compararla con una restricción, verificar si existe un máximo o un mínimo, cómo se desarrolla, comparando gradientes de nuestra función objetivo y de nuestra restricción, y además que lo que encontremos acá pertenezca a la restricción. No tiene sentido que esto esté fuera de la restricción. ¿Ya? Comentamos que la estrategia a seguir es derivar, comparar derivadas o comparar gradientes a través de un lambda. Con esto encontrar relaciones o encontrar directamente los valores de x y z y con esto involucrarlo en la restricción. Y finalmente los puntos que nosotros encontremos y que pertenezcan a la restricción claramente, lo evaluemos en la función y si este es más alto o más pequeño, va a tener un buen resultado. ¿Ya? Cuando tenemos solamente un punto de solución, que esto hay que manejarlo en distintos contextos, usualmente las funciones de Cobb-Douglas, cuando solamente encontramos... partamos por ahí. En microeconomía hay funciones que se denotan como Cobb-Douglas. L como acá, por ejemplo, trabajo y capital, que están escritas de esta forma, y alfa más beta suman 1. En particular, acá también suman 1. A esas curvas o a esas funciones se le llaman curvas de Cobb-Douglas, que tienen un comportamiento bastante interesante, en donde el óptimo que se encuentra es máximo. Usualmente los ejercicios en generales, fuera del Cobb-Douglas, se encuentran los mínimos. Ahora, cuando nos piden exclusivamente máximo y mínimo, el punto que encontremos se va a adecuar a la pregunta. En este caso, como nos preguntan por maximizar, el punto que encontremos va a corresponder a una maximización. Bien. Retomando, necesitamos una función objetivo, necesitamos una restricción y vamos a extraerlas a través del enunciado. Objetivo y restricción. Bien. Chicos, este ejercicio es inventado, netamente inventado. Bien. Se tiene una empresa que se llama The Trump S.A. que contrata indios y mexicanos para la producción. The Trump posee la siguiente función de producción. Acá hay que especificar que M es la cantidad de mexicanos contratados, y I la cantidad de indios contratados.
El costo de mano de obra de los mexicanos es $8 y el costo de los indios es de $4. Trump tiene un presupuesto de $1,000. ¿Cuántos mexicanos e indios se debe contratar para maximizar la producción? Bien, este tipo de ejercicios son muy bien ligados a la microeconomía. Eventualmente deben cursar ese curso con el profesor Javier Escavia y ahí van a ver distintos tipos de problemas y esos problemas se resuelven a través de Lagrange. Por ende, hay que saber Lagrange. Pregunto al que quiera responder claro, ¿cuál es la función objetivo de este problema? La función que te están dando. ¿Cierto? Si nos damos cuenta en las preguntas, dice, ¿cuántos mexicanos e indios se debe contratar para maximizar la producción? En este caso, la producción está dada por la función P, M elevado a 0,8 y los indios elevado a 0,2. ¿Ya? Para dar un contexto un poco más aplicado, los parámetros alfa y beta son como el rendimiento, como las tasas de retorno. En este caso, los mexicanos trabajan mejor que los indios, dándolo de ese contexto. Entonces, nuestra función objetivo es P igual a M 0,8 por I 0,2. Bien, ¿qué restricción tenemos involucrada en el problema? ¿El presupuesto? Costo, presupuesto. Súper bien. Dentro de microeconomía, hablando de ese contexto, ese tipo de restricciones se le llaman restricciones presupuestarias, que tienen que ver con los costos o tienen que ver con los presupuestos o lo que tenemos disponible en el bolsillo para gastar. Tenemos disponible 1,000. ¿Y cómo queremos distribuirlos idealmente? ¿8 por M más 4 por I, ¿no? Súper bien. Cada mexicano nos cuesta $8. Entonces, 8 por M, que es la cantidad de mexicanos, nos va a mencionar la producción, o sea, cuánto nos cuesta la mano de obra para los mexicanos. En cambio, los indios nos cuestan $4. Con esto formamos nuestra función o nuestra restricción presupuestaria, pero para nuestra formulación, R de MI es 8M más 4I menos 1,000. Con esto estamos listos y dispuestos para calcular el punto crítico. ¿Ya? Entonces, requerimos el gradiente de nuestra función de producción, compararlo con nuestra restricción y además verificar que el punto que encontremos o las relaciones que encontremos pertenezcan a la restricción. Por recomendación, esto de acá puede ser reescrito, por ejemplo, como depende mexicano igual a lambda de la restricción con respecto a los mexicanos y la producción con respecto a los indios, compararlos con la restricción con respecto a los indios. De forma simultánea. Eso se debe a que estamos comparando el gradiente y como los gradientes son vectores, se comparan componente por componente. ¿Ya? Luego, nos queda dp en dm, lambda dr en di, dp en di, lambda dr en di. Y además, R de MI debe ser 0. Esta vendría siendo la formulación equivalente. Y el método de Lagrange. Lagrange. Bien. Vamos a... Pato, ahí el lambda de R no es A de M, debajo el luego. Ah, sí.
Muchas gracias. Se me extrapoló ese de ahí. Ahí sí. Bien. Muchas gracias por la ayuda. Hoy me dio un pequeño loading. Bien, ¿cuánto es la derivada de P con respecto a M? Cero coma 0,8 por M por elevado a 0,2. Menos 0,2. Eso. Por I elevado a 0,2. Súper bien. ¿Y la derivada de la restricción presupuestaria con respecto a los mexicanos? 8. 8. Súper. A este lo vamos a denominar por 1. Bien, la derivada de la producción con respecto a los indios. Yo voy a hacer la última, que es facilita. Con respecto a los indios, correspondería 0,2 mexicanos elevado a 0,8 por los indios elevado a menos 0,8. Y la derivada de la restricción con respecto a los indios nos da que es 4 lambda. Ahora, nuestra misión va a ser desvivirnos en resolver esto. Pero la particularidad bastante interesante de los Cobb-Douglas es la siguiente. Vamos a duplicar. Borramos. Y subimos. Bien. ¿Qué particularidad tiene? ¿Cómo lo hacemos para que no sea tan engorroso? ¿Les parece razonable si a la segunda ecuación la amplificamos por 2? Para lo siguiente. La primera nos queda m 0,8, m a la menos 0,2 por i 0,2 igual a 8 lambda. Al amplificar el segundo nos queda 0,4 m 0,8 por i menos 0,8 igual a 8 lambda. Y la ventaja que tiene esto, vamos a compararlos por el lambda, quedando así 0,8 m 0,2 por i 0,2 igual a 0,4 por m 0,8 por i menos 0,8. Súper. ¿Qué podríamos hacer ahora? El 0,8 lo podía expresar como fracción, ¿no? Sí, también. Pregunta. ¿Puedo dividir? Que quede elevado a 1, ¿no? Que quede elevado a 1, claro. Súper. Bueno, se me adelantó. Lo que quería preguntar era si es posible que nosotros podamos dividir. A priori no, pero nosotros tenemos que hacer una discusión. Esta función de acá, ¿tiene sentido que m o i sea 0? Exacto. Juegan ahí a un paso, siempre un paso adelante.
Lo que estaba cuestionando era si es posible que los mexicanos o los indios sean cero. Si uno de ellos llega a ser cero, la producción es nula. A una empresa, viéndolo en un punto de vista de producción, no nos sirve tener una producción nula. Siempre queremos maximizar utilidades, pero sin dejar lo social. Eso es importante. Voy a ser el primero que va a decir sin dejarlo de lado lo social. ¿Ya? Entonces, no pueden ser cero por una cosa, no sé si llamarlo de lógica, en el sentido de que la producción no puede ser cero. Y lo otro, claramente no podemos decir que los mexicanos son negativos, o los indios, porque es lo que estaríamos diciendo, en vez de contratarlos, como que nos estamos devolviendo. Es raro. Unas restricciones como naturales es que M e I, mexicanos e indios, deban ser positivos y positivos estrictos. ¿Ya? Eso se debe en el contexto en donde estamos, que la producción no puede ser negativa, punto 1, y 2, que la producción no puede ser cero. Y como dice Juan, ese supuesto de mexicanos e indios, distinto de cero, aparece de la lógica de producción. Y como comentaron también en su momento, intentar que esas expresiones sean 1, por lo siguiente. El 0,8 lo vamos a dejar a la izquierda, va a dividir con 0,4. Vamos a dividir todo lo que tengamos que dividir. El i queda intacto, lo dividimos por i menos 0,8, que está a la derecha. En cambio, a la izquierda ahora sobrevive el m0,8 y acá el m0,2. Menos. Propiedades de potencia, por ejemplo, esto de aquí quedaría como i 0,2 menos 0,8. Con eso quedando i elevado a 1 en estricto rigor. Y el 0,8 dividido en 0,4 es 2. ¿Cierto? Te queda 2i igual a m, ¿o no? Efectivamente. Y en m queda de esta misma forma. Contexto general, los indios siempre trabajan mejor, o sea, no es que mejor, sino que los indios se ven más valorados en el mercado de informática. Un profesor nos decía que si alguien quiere contratar a alguien para programar, pues mejor contratar a un indio. Lo hacen rápido y cobran barato. Comentarios que nos hizo un profe. Bien, encontramos esta relación. Esa relación la obtuvimos desde la restricción, o sea, de la ecuación 1 y 2, que provienen de las derivadas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que además cumplir? Cumplir que esta relación se cumpla con respecto al presupuesto. O en otras palabras, la restricción que no se ha utilizado es la restricción número 3. Luego, usando la restricción 3, tenemos 8 mexicanos más 4 indios es igual a 1000. Entonces, 8 por 2i más 4i es igual a 1000. 16, 20i es a 1000. Entonces, i es 50. Por consecuencia, ¿cuántos son los mexicanos? ¿100? Son 100. ¿Cierto? Sí, son 100. Espérame, que ocurrió una emergencia. Chucha, ¿qué pasó?
Bien. Con eso quedaría el problemilla. Espera, si no me desconcentré. Ya. Vamos a tener que cerrar acá la ayudantía. Me acabo de enterar que mi papá tiene coronavirus y lo están llevando en ambulancia al hospital. Chucha, pato. Chuta, haz lo tuyo. Sí, dale nomás, Vaya tranquilo. nomás. Vaya nomás. Fuerte. Ya. Dejémoslo hasta acá. Espérense. Claro. Ya, suerte, suerte. Chao. Suerte. Chao.